Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio anterior, descubrimos que establecer límites es una forma de protegernos y definir nuestra identidad personal. Sin embargo, saber que necesitamos hablar no es lo mismo que saber cómo hacerlo, y para ello es vital la presencia emocional. ¿Cómo hablar claro acerca del tú y del yo sin que el otro se sienta atacado? ¿Cómo funciona la poderosa fórmula cuando haces A, yo me siento B? Porque es fundamental estar en sintonía con nuestros propios sentimientos antes de confrontar a alguien. Hablemos sobre este tema aquí en Entre Semana. Cómo tener conversaciones difíciles es el tema. Ya lo tocamos la semana pasada, siendo un poco más teórico, estableciendo las bases de por qué existen las conversaciones difíciles, por qué ayuda a tener la conversación difícil ayuda a fortalecer la relación. Si se hace bien, se hace con amor, pues entonces termina siendo algo beneficioso. Sí. Ahora vamos a entrar quizás en lo más práctico, vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos para la comunicación efectiva. O sea, si ya te tocó, te arrinconaron y vas a tener que tener esa conversación difícil, te das cuenta que pues es lo que corresponde. Necesario. Pues entonces aquí vamos a hablar acerca de algunas herramientas. Les animamos en el episodio anterior a que nos manden ahí a entresemana_podcast su experiencia teniendo conversaciones difíciles. Puede ser texto. Si es voz, ¿lo reproducimos o sí, no? Sí, claro. Si es voz, si nos mandas mensaje de voz, dé por sentado de que vamos a reproducir tu voz. Claro. Si es mensaje de texto, pues nosotros lo leemos. No pasa si nada. Quieres, oye, que no se sepa quién soy, busca algún, no sé, modifica tu voz, ¿viste? Algo así. Pero estaría bueno, creo que enriquecería esta serie escuchar alguna experiencia de, mira, tuve esa conversación difícil que ustedes están diciendo que es, y me fue bien, y la verdad la amistad terminó mejor o peor. Creo que enriquece, le pone rostro, ¿no? Sí. Podremos hacer así un episodio de resolución de conflictos. Está bueno ese. Sí, hay un comediante, mi esposa me lo muestra siempre por Instagram, Luciano Mellera, que esa es su rutina. Su stand-up es puro, a ver, ¿cuál es el conflicto? Yo quiero un gato y mi novio quiere un perro. Ok, a ver, pon al otro. Y le preguntas, pero lo hace súper chistoso y la gente se mata de la risa, pero son puras conversaciones. O sea, y ellos acuden... Ahí en vivo. Y ahí es donde te das cuenta que la gente no tiene nada de experiencia en tener conversaciones difíciles porque van con un comediante para resolver sus problemas. Amigo, deberíamos hacerlo en la iglesia. Imagínate, hoy día, domingo es día de resolución de conflicto. Señorita Laura. Claro, vamos ahí con un martillo. Caso cerrado, vamos. ¡Que salga el desgraciado! Claro. Y ahí los anfitriones llevan tipo guaruras, van llevándolo. Pues estaría bien, imagínate un domingo, hoy domingo no hay sermón, es resolución de conflicto. A ver, matrimonio 1, pase adelante, pareja de novio, lo que sea. Ya me imaginé cómo sería eso. No va a resultar. Así que entonces... No, sería mejor que tú tengas la conversación difícil, pues tú a solas con la otra persona. Por eso en este episodio queremos seguir dándote herramientas prácticas. Pero antes de ir a las herramientas prácticas de cómo se tiene esta conversación difícil, ¿no? ¿Cuáles son esos fundamentos para comunicación? Quizás vale la pena una aclaración. Hemos usado la palabra confrontar o una confrontación porque en español significa una conversación cara a cara, ¿no? La etimología de la palabra en español es confrontar es una conversación cara a cara frente a otra persona. Esta palabra confrontar o confrontación también se ha usado en cierta, ¿cómo es? En la línea de consejería bíblica, consejería noutética, Jay Adams, David Paulison, toda esa línea de ACBC. Y nosotros no la estamos usando en términos técnicos. Técnicos de consejería. No estamos, tenemos ahí pendiente hacer una serie de consejería y cuántos modelos hay, pero ese es... No lo estamos usando en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de confrontar, no estamos hablando de la consejería
profesional que hace un profesional Sí, porque entre comillas, eso ¿no? tiene sus parámetros, ¿no? O sea, la confrontación es así, el enfoque es así. Estamos hablando de la conversación difícil que tienes tú con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus padres, con los que sirves en la iglesia, y que a veces incluye la conversación tú como pastor, ¿no? Ajá. Pero no estamos tanto por el lado de consejería, solo para aclarar, como Sí, para que digan, sí, sí, oye, sí. pero ¿por qué no explicaron que la confrontación tiene...? No va, es cómo tener la conversación difícil, ese elefante adentro de la habitación Sí, que nadie correcto. habla, Y ¿no? creo que vale la pena mencionarlo, porque muchas veces en un, y ojo, o sea, creo que también aplica, pero en ámbitos quizás más de confrontación, llamémosle profesional, Ajá, donde uno como en su rol de pastor o de consejero o de líder en la iglesia, le toca confrontar a personas donde tal vez ese líder, ese pastor, no está personalmente involucrado ni le importa mucho. O sea, a veces hasta lo llaman como árbitro, ¿no? sí, 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 es como que, bueno, mira, te tengo que confrontar porque esto está mal. Entonces, es interesante que uno dice, wow, qué cordura tiene esta Mm, persona, con tanta calma puede decir las cosas y basado en la escritura y todo. Es como que, sí, porque la verdad no tiene, como dicen, no tienen perro en esa pelea, o sea, no le va y claro. le viene. Pero a lo mejor esa misma persona, ese líder, ese pastor, lo que sea, cuando tiene que tener una confrontación con su pareja, con algún familiar, con algún Mm, amigo, pues ahí es totalmente diferente. sí, Entonces, o sea, creo que tenemos que diferenciar, es decir, o sea, sí, no estamos entrando quizás en elementos técnicos y fríos acerca de la confrontación. Y lo que tienes que hacer es hacer esto, mm, o sea, sino que también reconocer de que la confrontación es difícil. sí, O sea, estas conversaciones, pues, afectan a la persona como también a uno. sí, Entonces, y muchas veces se descarrila por esas emociones que se interponen. sí, sí, Entonces, el saber hacerlo bien es también una manera de poder, sí, fortalecer una relación donde quizás, o sea, te cuesta a ti también mm, tener esta conversación. sí. Así que, bueno, entremos en lo práctico. Estamos hablando de conversación, ya aclaramos, no de consejería. Entonces es cómo se tiene una conversación difícil para que sea efectiva. Ya de por sí nos comunicamos de manera bastante inefectiva. Mm, Imagínate cómo llegar a tener esa conversación que has evitado, que has postergado, donde la carga emocional es muy alta. Si en parámetros normales o en situación normal a veces nos cuesta comunicarnos, imagínate ahí. Entonces, aún en el libro comparten un montón de sugerencias prácticas que queremos ir mencionándolas, pero hay algo que ellos hablan de cómo hacer que la conversación no se convierta en un ataque. Porque la conversación difícil es, hey, Alex, eh, tenemos que hablar. Uf, ya el tenemos que hablar te pone a la sí, claro. defensiva, ¿no? ¿Qué pasó? Y la otra persona dice, ¿será por eso? ¿O será por lo otro? ¿O será por lo del año Ujú, pasado? ¿O será por...? Entonces, ya de por sí, como tú decías, estamos ahí. Entonces, es fácil que una conversación eh, difícil se interprete como un ataque. sí. Entonces, ellos hablan de la importancia de estar, una frase que me gustó mucho del libro, dice, estar emocionalmente presente y conectado mientras estamos confrontando a otra persona o teniendo esa conversación difícil, es uno de los fundamentos de una buena conversación. Porque hay veces donde las personas lo que hacen para tener estas conversaciones difíciles se desconectan Ujú, emocionalmente. sí, Entonces suena como, a mí no me afecta lo que tú estás haciendo, pero te lo digo para, o sea, por si te sirve. cambia, claro, eso que acabas de decir es más común de lo que Oh, uno no, cree. claro. ¿Tienes otra cara? ¿Tienes otra actitud? ¿Tienes otro tono de voz? Mira, la verdad no me interesa lo que tú hagas o no hagas, te lo digo a ver si te es útil. Bleh. Sí, sí, Eso sí, no es sí. una conversación Sí, difícil. o sea, me ha pasado donde personas vienen, me hablan de esa manera y después yo me entero por otro lado de que no, sí, realmente estaba muy afectada la persona por esa conversación. Es como que,
ojalá lo hubiera mostrado, porque eso Claro. hubiera sido quizás una conversación más humana. Y creo que ese es el punto. O sea, en estas conversaciones difíciles, tú estás trayendo tu humanidad completa, tu Mm, ser total a esta conversación, con todas las vulnerabilidades. Y hay una cierta vulnerabilidad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de o sea, tú estás llegando a esta conversación con necesidades. sí. O sea, no es simplemente, mira, te aviso para que no la sigas regando. Entonces, 1, 2 y 3 y adiós. No, estás diciendo, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo me está afectando. Me duele. Mm, Y te pido que cambies tu manera de actuar para no seguir causando dolor, mm. tanto a mí como a otros. Entonces, creo que eso de estar emocionalmente presente creo que es importantísimo. No quiero llevar el texto bíblico donde no va, pero justo antes de grabar te comentaba de, oye, pensando en esta frase de estar como presente, emocionalmente conectado, interesado por la otra persona, es lo que hizo Dios con Caín. O Mm, sea, lo que pasa en Génesis 4, ¿no? Cuando Caín se enoja mucho y no quiere, viene Dios y no viene con el cuchillo entre los dientes y le mandó ¿cómo se llama? Un rayo del cielo. Le hace una pregunta. ajá. Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Y después le dice, si haces las cosas bien, no vas a ser aceptado, pero si no haces bien, el pecado ahí está a la puerta y mira, y te va a dominar. Cuidado. O sea, es como que es súper presente. Sí. ¿Quieres un modelo bíblico? Ahí lo tienes. Bueno, Ya. y es interesante la cantidad de preguntas que hace Sí. Jehová, tanto a Caín como a Adán y Eva en capítulo 3 de Génesis. Ujú. ¿Dónde estás? O sea, hay algo en, y creo que ahí podemos tocar uno de los temas, es que esto se trata de un diálogo. Sí. ¿No? Esto es un diálogo, no es un sermón, Mm, no es una... Y Jehová, en su primer encuentro con Adán y Eva, y ahora con Caín, comienza con preguntas. sí. Y creo que eso es un buen inicio para cualquier confrontación. Porque a lo mejor tú ya tienes tu conclusión acerca de las cosas. Claro. Ya llegaste con la conclusión lista. Y está bien, o sea, porque uno ve algo y dice, no me gusta. Por algo decidiste tener la conversación difícil, porque ya llegaste a una conclusión acerca de la persona y dices, esto tiene que cambiar. Pero creo que la manera de abordarlo tiene que ser en contexto de una conversación. Sí. No, Porque así lo hace Jehová. sí. ¿Tú crees que Jehová ya sabía, o sea, no sabía dónde estaban, ni por qué hicieron lo que hicieron, o por qué estaba enojado Caín? Pero él comienza Con preguntas. con preguntas. Y si él las hace, ¿cómo no las vamos a hacer nosotros? Lo que decías, ¿no? Pensando en herramientas prácticas de cómo se ve esa presencia emocional, es eso, es una conversación. Ojo, y lo dijiste, ¿no? No es un sermón. A veces Ajá. en la conversación difícil es, bueno, aquí tengo mis puntos y hasta con versículos. No, estamos hablando de una conversación, hay diálogo. Y si hay diálogo se necesitan preguntas. Oye, no entendí eso. ¿Lo podrías volver a explicar? A veces también hay cuestiones culturales Mm. en cuanto al diálogo y las interrupciones, ¿no? La otra persona a veces quiere meterse y es como, ay, espérame, me estás interrumpiendo. Quizás lo que es mejor es, mira, déjame terminar el punto Sí. para explicarte completo y después interrúmpeme las veces que quieras, porque es un diálogo y Ujú. como parte del diálogo es necesario esa interacción. Sí. Y creo que cuando hay un diálogo, hay una... baja un poco la tensión. Porque siento que cuando es todo un monólogo, cuando Sí. es un speech... Ahora, yo entiendo que hay veces donde quizás la conversación es un poco complicado y es como que, mira, voy a tirar las cosas así como lo veo. Te pido que no me interrumpas simplemente porque sobre esto quiero conversar. Claro. Y a lo mejor, y lo Sí. sé porque son cosas que a veces nosotros sugerimos cuando una Eso, persona estaba tiene una pensando en conversación eso. difícil pendiente, es escriba Escribe. lo que quieras decir. Y entonces se lo lees. Pero eso no es simplemente leo, pa. Bueno, Muy bien, ahí con eso terminamos. es que ahí te va. La calidez es otro elemento esencial. Oye, mira, la verdad, he postergado tener esta conversación contigo, estoy nervioso. Lo que más quiero es que esto pueda terminar de buena manera. Escribí lo que te quería decir.
pero no quiero que creas, que sientas que esto es, aquí viene una sentencia. Al contrario, para que no se me olvide nada, como es tan importante, esa es calidez. Sí, y creo que lo que dices es importante también decir, porque el escribir algo, o sea, mal llevado, puede ser una táctica para no estar ahí, para no estar presente emocionalmente. Entonces, Te desconectas. si dices antes, decir, mira, como son muchos detalles, simplemente quiero ponerlos sobre la mesa de una manera organizada y para mí lo que más me funciona es escribirlo. Entonces te lo quiero leer, pero no creas que con eso no quiero tener una conversación. Entonces permíteme leerlo y después hablamos. Entonces, fíjate, la calidez te mantiene conectado, pero si quito la calidez y digo, bueno, te voy a leer esto porque así no se me olvida nada, termino y listo, gracias. No, es más, le estás diciendo, es tan importante para mí que lo quiero tener, lo puse por escrito para que no se me vaya ningún detalle. Entonces, ser cálido, entender que esto es una conversación, mantenerse conectado, aún eso es fácil desconectarse cuando la situación se vuelve tensa, ¿no? Es como, ops, y ya como que estás presente, presente en el cuerpo, ausente en el Señor. No, mantente conectado porque hay algo que va a suceder. He escuchado esto, a ver si estás de acuerdo. He evitado tener esta conversación difícil porque sé que va a ser muy incómodo. Y sé que no estás de acuerdo. Claro. Entonces, o me ha pasado aconsejando a alguien que me dice, es que no puedo tener esa conversación con persona X porque va a ser muy incómodo. Yo sé que eso va a ser una incomodidad terrible. Y es como, bueno, por eso es una conversación difícil. O sea, no esperes que no exista cierto grado de incomodidad, ¿no? Sí. Y uno tiene que aprender a lidiar con eso. Ahora, los autores hablan un poquito de que hay cierta diferencia entre incomodidad y heridas. Ajá. Pero hay que asumir que una conversación difícil incluye cierto grado de incomodidad. Por algo es una conversación difícil que no has tenido. Sí, el problema es que muchas veces en el lenguaje terapéutico de hoy es muy fácil confundir las dos cosas, la herida con la incomodidad. Entonces yo evito y uno dice, no puedo tener esta conversación por mi bien. O sea, yo me tengo que proteger a mí mismo primero, por lo tanto yo no puedo tener esta conversación. Y Claro. ahí es donde pues, uno tiene que diferenciar. O sea, no quiero hacerlo porque es incómodo. Ok, ahí es donde quizás el ánimo va a ser, tenlo, aunque sea incómodo, porque tanto tú vas a crecer como la otra persona va a tener una oportunidad de crecer. Ahora, si es una situación donde te expones a abuso o a heridas, ahí es donde quizás hay otras maneras de tener esta confrontación, Sí. a lo mejor con otra persona, o quizás, o sea, porque sí, hay situaciones complicadísimas, ¿no? O sea, Sí. Quiero confrontar a la persona que me abusó sexualmente. Sí. Entonces es como que, aguanta, porque puede haber... No lo hagas solo. No lo hagas solo, o quizás la persona, o sea, tú lo quieres confrontar, pero la persona está obstinado, o sea, no está en un lugar como para tener una conversación en buena fe. Y entrar a esa conversación simplemente es otra oportunidad para que te abuse emocionalmente, verbalmente, etc. Entonces, como que no es que te pones de pechito para que me, Sí. me siga insultando, pero sepa que aún en los mejores casos, la conversación va a ser incómoda. Sí. Porque vas a tener que exponer ciertas cosas que no es lo más grato escuchar. Sí. Entonces, diferencia bien esas dos cosas. Creo que es importante también lo que dijiste acerca de la conexión. Van a haber diferencias de opiniones. Van a haber situaciones donde quizás la persona no va a estar de acuerdo contigo. Y ahí es donde creo que cuando tú te das cuenta que la persona quizás no ve las cosas como tú lo ves, no es que ahí es donde se corta la conversación. O sea, yo creo que se puede rescatar algo de una conversación difícil, aun si ya te das cuenta que esto no va a acabar con la persona arrepintiéndose y reconociendo y diciendo tenías toda la razón. Sí. Y creo que en esos casos es importante no desconectarte,
Porque eso pasa muchas veces, ¿no? Sí. Donde como que la persona ofrece una contra perspectiva y después es como que, bueno, esto no va como quiero, entonces... Listo. Entonces Me ya desconecto. me cruzo de brazos y ya, Haga- ¿sabes qué? Olvídalo, Sí. porque eso es obvio que tú no lo ves como yo lo veo. Creo que lo que se puede rescatar es, o sea, volvemos, es un diálogo, entonces haz preguntas. A ver, quiero entenderte, yo no lo veo como tú lo ves, pero Mm, quiero entender tu perspectiva. Así que, decime, ¿cómo lo sí. ves? Y porque a lo mejor, quizás esta conversación no va a resultar en lo que tú querías, pero por lo menos puedes terminarlo entendiendo mejor a la otra persona. Sí. Y por eso, a pesar de que a lo mejor no termine como tú dijiste, como uno esperaba, algo se puede llegar a rescatar. Correcto. Y volviendo al ejemplo de Caín. Caín no dijo nada, Wow. pero aún así, Jehová se expuso Sí. a invitar a un diálogo y hizo preguntas. ¿Por qué? Ahora, él no tenía que entender nada, pero ofreció la oportunidad de que Caín se explicara. Sí, Y yo creo que eso tiene su valor. sí. Otra de las sugerencias que dan los autores es obsérvate. Yo dije, pero ¿cómo me voy a observar? Voy a tener un espejo en una conversación difícil. Pero creo que tiene que ver con sé consciente de ti, porque no lo somos. Esto es algo que a mí me ha costado mucho. Mm. Y mientras leía las notas que fuimos armando, dije, es algo que estoy intentando. Ok, Marcelo, tú sabes de qué pata cojeas, entonces eh, ten cuidado en tu tono de voz, en tu rostro, en tus ademanes, porque uno no se observa a uno mismo. Claro. O sea, claro, obsérvate, pero como me observo. Entonces tiene que ver con la conciencia de uno, pero uno, no, yo no grito y estás gritando. Yo no me pongo mal y tu rostro cambió. Entonces, uno necesita el ejercicio del dominio propio y saber escucharte. Es como estar hablando y al mismo tiempo escucharte. Escucha Mm, tu propio tono de voz. Me parece que cuesta, ojo, no sí. es fácil. Pero si queremos que la conversación vaya encaminada a buen puerto, estar emocionalmente presente y conectado demanda mucha conciencia de uno. O sea, tu rostro, realmente poder estar presente, consciente hasta de tu expresión corporal. Sí, y creo que el entender lo que significa o lo que expresa, comunica diferentes posturas o tonos o lo que sea, también va a ayudar porque lo que vas a terminar siendo es efectivo. Hmm. O sea, porque si tú te pones a la defensiva, si tú constantemente estás hablando, haciendo muecas, o sea, la persona ya va, como que se va a ir cerrando. Ahí es donde empieza la desconexión. O sea, Sí, y uno a veces no es consciente de cómo la expresión facial, ajá. la actitud corporal, termina bloqueando. Ahora, creo que también, o sea, con la calidez y hay una sana vulnerabilidad en estas conversaciones, donde quizás tú estás diciendo, mira, realmente quiero tener esta conversación contigo, me cuesta, voy a tratar de, o sea, ser medido en mis expresiones y todo, pero sepa que, o sea, si hago una mueca, si hago algo, o sea, no es que no quiero tener esta conversación, simplemente que son temas difíciles, entonces... O sea, no sé, como que pedir perdón Mm, por antemano o sí, por lo menos reconocer el hecho de que soy vulnerable a esto me afecta. sí. O sea, no soy un tercero que no, esto no, o sea, no me pasa nada. Entonces, sí, pero sí, el observarte es creo que importantísimo. Después, el ver al otro con empatía Mm, es otro o sea, que ayuda también yo diría, a la contraparte, porque uno se puede observar ajá. y medirse, pero después termina siendo muy crítico con la otra persona en Mm, sus reacciones. Y tenemos que reconocer de que te es incómodo. Asegúrate que es incómodo para la otra persona también. mm. Entonces, el ver a la otra persona con empatía va a ayudar a que puedas extender gracia. Bueno, vale la pena unos minutitos en aclarar que
qué es ver al otro con empatía. Mm. Porque a veces empatía es como, me pongo en tus zapatos y es como que, no, yo sé que tú estás enojado, entonces, o yo sé que tú estás triste y voy, y ¿por qué tú estás asumiendo cómo yo estoy? Creo que hoy la palabra empatía se ha usado de manera, no sé si se ha usado de manera incorrecta o se le ha dado una redefinición, como que, ay, no. Mira, yo sé que tú estás mal. No sé, a mí me pone muy incómodo cuando alguien asume cosas de mí. Ajá. Es como, y como que te lo dice con cierto aire de superioridad. No, yo sé que tú estás mal, no te preocupes, pero yo estoy en tus zapatos, yo te entiendo. Loco, no estoy ni mal. Entonces, estás queriendo estar en mis zapatos, ni siquiera sabes cómo me estoy sintiendo. Sí. A mí me gusta entender empatía como la devolverle a la persona. Oye, Alex, te hago una pregunta. Te percibí, percepción, no estoy haciendo una afirmación, un poco triste con la situación que pasó. Sí, me sentí muy triste. Ah, perfecto. La persona está confirmando lo que yo percibí. Y ahí puedo tener la empatía necesaria para considerar que porque está triste, bueno, ¿sabes qué? Dejemos este tema quizás para después. Ujú. Porque si no, o viene el otro, ¿viste? Y llora, porque yo soy empático. Sí, loco, pero es una conversación. O sea, no sé si me explico. Creo que hay que tener claro esto de qué es empatía y qué no es. Ajá. Sí, no es asumir que tú sabes lo que siente la No, otra persona. Es decir, a mí me gustaría ser tratado de esta manera, sí. entonces yo voy a extender esa gracia, o si yo estuviera en los zapatos del otro, sería normal que yo reaccionara de esta manera. Mm, Por lo tanto, cuando esta persona reacciona de esa manera, pues voy a extender gracia. Porque sí, a veces sucede es como que, ¿por qué estás cruzando los brazos? ¿Qué te pasa? O sea, no te das cuenta que esto es una conversación importante. Es como que, sí, pero, o sea, entiende lo que está saliendo de tu boca. Quizás sí, a lo mejor tú estás exponiendo cosas profundísimas, sí. ¿no? Mamá o sea, bueno, en el ejemplo, en el libro da un ejemplo de un esposo que su mamá está siendo muy crítica con Mm, la esposa de esta persona. Entonces, o sea, da el ejemplo como de una confrontación y cómo se vería. Eh, o sea, es interesante que, o sea, tener una conversación así sería muy, muy complicado. O sea, el decir, mamá, o sea, he observado que en la fiesta navideña actuaste así con mi esposa, mm, y se me hace que quizás hay problemas que no has resuelto. Ahora, si la mamá en ese momento se pone a la defensiva y actuara como que medio, o sea, no sé, tajante, yo creo que ser empático sería, wow, si mi hijo estuviera sacándome en cara cosas dinámicas acerca de mí, tenga o no la razón, si es un balde de agua fría, mm, entonces yo voy a tener que controlarme para no actuar de una manera tajante. sí. Entonces, el ver que mi mamá, en este ejemplo, lo está haciendo, pues ser empático es decir, entiendo que esto es difícil y no quiero agravarlo, Mm, pero creo que es importante que podamos hablar. sí. Otra de las sugerencias es actúa con claridad desde tu opinión y habla de tu necesidad y no la del otro. Y creo que tiene que ver, uní ambas porque tiene que ver con la definición de límites. Límites tiene que ver con lo que es mi responsabilidad y lo que no es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es ser claro, pero desde mi opinión. Por eso, a mí, Ajá. me ha ayudado un poquito después de haber tenido muchas malas conversaciones difíciles, ser claro en el uso de verbos. Mira, Mm. lo que yo creo de esta situación, lo que yo pienso de esta situación es esto. Porque no es lo mismo decir esto es así. Ajá. Hay cosas que son objetivas, pero en una conversación difícil, evidentemente hay dos partes que no se están poniendo de acuerdo sobre algo. Entonces, aunque a lo mejor puede llegar a ser redundante, sí vale la aclaración. Mira, yo pienso, yo creo, yo considero, desde mi opinión, que esta situación es así. Y por eso, cuando hablo del otro, trato de usar verbos que sean muy claros. Mira, percibí que estabas así.
pero fue mi percepción, puede que esté equivocado, o sea, me abro a la posibilidad de que así sea, pero si yo lo único que hago es hacer afirmaciones sobre el otro, eso no es una conversación. Sí. Eso es yo soy el dueño de la verdad y tú aceptas lo que yo estoy diciendo. Bueno, fíjate, o sea, desde del libro, a ver, aquí está. Dice, luego cuando llegue la hora de la conversación tendrá en su mente un mapa de caminos, lo que quiere. Dice, he visto que muchas rupturas se producen cuando la persona a la que se confronta dice, entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Una actitud que tiende a irritar al confrontador. Prepare una respuesta específica a esta pregunta antes de dar inicio al diálogo, porque uno tiene que entrar a la conversación sabiendo, a ver, ¿qué quiero lograr? Bueno, nos ha pasado cuando quizás en conjunto tengamos una conversación difícil por delante. Una de las conversaciones que tú y yo tenemos es, bueno, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos lograr con esta conversación? Y a veces queremos lograr que la persona tome esta decisión. Ok, o queremos lograr que la persona se dé cuenta de esta actitud, de este comportamiento. O queremos que la persona, o sea, pueda, o sea, empezar este proceso. Entonces, o sea, la pregunta, ¿qué quieres de mí? Pues uno lo tiene que responder. O sea, porque muchas veces como que, ¿qué quieres? Bueno, es que siento que has estado distante. Ok. ¿Y cómo? No sé, te he sentido distante. Ajá, ¿y qué quieres? Que no seas tan distante. Dijo que, bueno. Ok. Bueno, súper. Esa pregunta está muy buena porque creo que uno de los grandes problemas de tener una conversación difícil, ok, imagínate si se transforma en una conversación difícil porque obviamente la postergaste, ¿no? Ajá. No la quisiste tener, te armaste de valor, dijiste, ok, escuché el programa de los chicos, ya lo voy a hacer, pero no tienes idea a dónde vas. Ajá. Y cuando la persona te dice, bueno, pero ¿y tú qué quieres de esto? No sé. No, el problema... Que estemos bien. ¿Pero qué es eso? O sea, hay que ser claros y por eso la importancia de ser claros desde... Mira, a mí me pasó una vez, recibí un consejo respecto de una situación, de una conversación difícil y esa persona me dijo, te sugiero lo siguiente, pone por escrito las cosas que son objetivas, que no hay ningún lugar a duda, y pone del otro lado las cosas que a lo mejor fueron más tu percepción de acuerdo a lo objetivo. Ajá. Porque también tiene su lugar. Sí. Mira, yo te sentí distante. Y la otra persona dice, no lo estoy. Ahora, si tú dices, mira, hechos objetivos, te llamé, tengo 24 llamadas que no me contestaste, 45 mensajes que Pasaste toda la cena con el celular en no. mano. Las últimas 4 interacciones que tuvimos sociales, fue deliberado tú no tener contacto visual conmigo. Ahora, hay cosas que quizás son subjetivas. Ajá. Te percibí así, pero esto es objetivo. Correcto. Entonces, también para poder ser claro, uno tiene que tener la claridad en a ver, ¿qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Qué deseo hablar? ¿Y cuál es el objetivo? Porque si no, se termina siendo un problema más grande y la conversación difícil termina en un mal puerto, pero porque entré sin saber ni siquiera qué quería. Sí, y ahí es donde ayuda esa fórmula. Cuando haces A, yo me siento B. Porque se habla de una acción objetiva. Mira, cuando tú te lo pasas en el celular o tú te vas temprano de una función familiar, de mi familia, pues entonces yo siento que a ti no te importa mi familia. Yo siento que tú realmente no, o sea, tu desconexión, o sea, es un comentario acerca de mi valor como persona. O sea, yo me siento mal. Entonces, o sea, hay dos cosas que la persona no puede refutar. Su acción, asumiendo o sea, que es puramente la acción, y después el sentimiento o sea, el sentimiento mío. Claro. Ahora, porque tú no puedes refutar no, es que no es así. Bueno, pero es que cuando tú haces esto, yo me siento así.
Y ahí es donde la conversación difícil ayuda para clarificar. Mira, créeme que lo último que yo quiero, porque yo, a ver, usando el concepto de límites, yo no soy responsable por tus sentimientos. Ajá. Tú eres responsable por tus sentimientos. Sí. Eso no es mi responsabilidad. Pero sí vale la honestidad de decir, cada vez que haces A, yo me siento así. Entonces, te estoy diciendo cómo me siento, no estoy diciendo que tú quieres hacerme sentir así, pero lo que haces, ahora, si no hay conexión, sí, porque cada vez que levantas la mano izquierda, yo siento que a ti no te importa mi familia. ¿Y qué tiene que ver la mano izquierda con la familia? Ahí yo creo que Ajá. que Sí. está mal, pero cuando, mira, cada vez que estamos en una reunión familiar, a los 15 minutos te paras y te vas. Y lo he observado en esta y en esta. Son literal 15 minutos y estamos 4 horas. Y te vas y te desconectas y te pones tus audífonos y no sé, y te vas a otro lugar. Una vez a lo mejor fue una emergencia, pero las últimas 4, entonces, está bien, tú no eres responsable de mis sentimientos, pero que hay un hecho objetivo. Correcto. Y lo que me lleva a pensar es de esto. que, o más bien, o sea, también hace sentir que me siento que, o sea, siento que no, que tengo poco valor ante tus ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ayuda, porque incluso en el ejemplo ridículo que diste, o sea, que levanto la mano izquierda y siento que, o sea, ahí es donde, o sea, uno puede tener una conversación quizás más profunda, al decir, a ver, pero eso ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? O sea, porque lo malo sería hacer la conexión de manera implícita donde dices, está mal que levantes la mano izquierda. Exacto. Y es como que, pero ¿y eso qué tiene? O sea, pero cuando lo desglosas y hablas acerca de tu acción y mi sentimiento, entonces sí, a lo mejor, porque puede suceder, donde la confrontación en realidad tiene que ver con mis emociones que están mal colocados. Pero como yo lo pongo sobre la mesa, entonces se puede tener la conversación. Sí. Y muchas veces no suele suceder eso. Ese es el problema. Es como que asumo, tú estás mal levantando la mano en la cena familiar y no debes de mirar tu celular. Y es como que, espera. ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir? Ok. Entonces ahí es donde entramos en, cuando tú miras tu celular, yo siento que no tengo valor o que mi conversación contigo no es importante, lo que sea, ¿no? Pero hay que ponerlo sobre la mesa de esa manera, no directamente acerca de la otra persona, porque después ahí es donde uno entra en discusiones acerca de lo apropiado que es la acción o si no, porque hay una tribu en la África que así lo hace y bla, 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 bla. Y es como que no estamos hablando acerca de si está bien o mal la acción. Es cuando tú haces esto, pues esto afecta a nuestra relación. Sí. Y creo que en ese sentido uno tiene que o sea, aclarar el problema. O sea, este es el problema. O sea, bueno, entonces, pero ahí eso demanda entrar a una conversación de este tipo, que el calificativo es difícil porque se ha postergado, porque por algo no la has tenido, no puede ser impulsiva. Listo, ya está, no la voy a postergar más. Alex, tenemos que hablar. Y no tengo idea cuál es, o sea, no tengo claro el problema. Tengo una mezcla de bola de cables en mi cabeza donde todo conecta con todo. Me siento mal, tú me haces sentir mal. Listo. Haz algo acerca de eso. Ya lo dije, ya tuve mi conversación. No, aclarar el problema tiene que ver con identificar la naturaleza. A ver, ¿este problema de qué tipo es? A lo mejor va por cuando tú haces A, yo me siento B. Tiene que ver quizás con situaciones pasadas que asumir responsabilidad. Mira, pasaron 2, 3 situaciones y yo cometí el error de no haberlo hablado contigo. Y ahí estuve mal de mi parte. Si hubiese quizás tenido la valentía de hablarlo la primera vez contigo, no tendría esta conversación con esta tensión. Cometí ese error, pido perdón por eso. Ahora, lo que está pasando es que la situación está así ahora. Y el problema está siendo ahora mayor porque no solamente el problema que tuvimos los dos ahora tiene efectos. Está afectando la relación entre nuestras esposas, entre nosotros y o sea, ya creció. Pero necesito hacer el trabajo de identificar, aclarar muy bien cuál es el punto. Porque algo que dijiste recién y me ha pasado muchas veces es ir a lo terciario.
sí, porque justo dijiste tal cosa, pero eso no era lo esencial. O sea, Ajá. el punto de lo que venimos hablando es esto. En el diálogo apareció otro tema y se toman de ahí y vamos a hablar de esas cosas más adelante, de cómo ciertas formas de desviar la conversación. Si uno entra a esto teniendo claro cuál es el punto, cuál es el problema y qué está sucediendo, te va a ayudar para evitar irte, descarrilarte, ¿no? Es increíble la cantidad de conversaciones que se descarrilan por uso Uf, de gramática. uf. No, es que tú dijiste esto y lo usaste en tiempo pasado perfecto. Y Ujú. eso significa que tú... Fue un pretérito pluscuamperfecto. Significa que estás hablando de una acción terminada en el pasado cuyos efectos... No sé, estoy hablando Pero, tontera, ¿no? si tú ya tienes la clave de lo que quieres expresar y de dónde quieres llevar la conversación, ahí es donde también puedes soltarlo. Mm, Perdón, sí. no fue la palabra correcta. ¿Qué palabra prefieres? No, tal. Ok, está bien, usemos esa palabra porque total, ni Ajá. viene al punto. Pero si tú entras tratando de simplemente ganar una conversación, un argumento, entonces sí se te va a descarrilar al toque. Mm, Creo que ahí también tenemos que reconocer algo. No podemos controlar a la otra persona. No podemos nosotros em, llegar a esa conclusión de manera acertada. La otra persona también es un individuo mm, y estamos hablando de tres cosas. Estoy hablando de mí, estoy hablando de la otra persona y estoy hablando del problema. Esas son tres cosas individuales. Cuando se trata de esa manera, entonces yo me hago cargo de mí mismo. mm. Soy vulnerable también porque estoy llegando ante la conversación con unas necesidades, diciendo yo necesito esto para que la relación pueda seguir, ¿no? No sé, volviendo a este ejemplo no sé, el tipo distraído. Yo sé que, o sea, a lo mejor no te afecta. Quizás tú te sientes conectado aunque te levantas cada 15 minutos. Está bien, pero yo necesito Mm. que tú quizás prestes un poco más de atención. Eh, y ahí es donde uno lo puede hacer en son de petición. Te pido, Mm. por nuestra relación, que puedas hacer esto, porque es lo que yo necesito. Ahora, tú no puedes controlar a la otra persona, a lo mejor la persona se niega. Ok, ahí es donde hay otras, o sea, la conversación pues puede continuar, pero uno tiene que soltar Sí. esa posibilidad. Entonces, hay una cierta medida de humildad en ese sentido, Necesaria. pero también uno tiene que, no por ese miedo al rechazo, no tener esa conversación. Porque hay personas que, o sea, no, o sea, a veces hay relaciones casi codependientes Mm. y nunca se puede tener una conversación porque es como que yo no quiero poner un límite y después que la persona diga, o sea, como que la persona se niega a hacer lo que yo quiero. Mm. Por lo tanto, voy a tener que poner en vigencia el límite. Un ejemplo. No podemos continuar de esta manera. Si tú sigues haciendo A, yo voy a tener que hacer B. Oh. Ahora, eso da mucho miedo. Después vamos a hablar de diferentes ambientes y aspectos, pero muchas veces se da en el ámbito matrimonial. Si tú sigues amenazando con golpear a mis hijos, a nuestros hijos, yo voy a tener que irme de la casa y vamos a tener que buscar un tercero para resolver este tema. Uy, espérate. Ahora, si la persona se niega, dice, bueno, pero yo voy a tratar a mis hijos como a mí Ajá. se me da la gana porque yo soy el papá y así se hacen las cosas. Ok. Entonces, el terror a tener que poner en vigencia dicho límite Es lo hace que... que ni siquiera voy a tener la conversación. Mm. Pero tú eres un individuo y tú sabes que, o sea, en este ejemplo hipotético, tú no puedes vivir bajo la constante amenaza de violencia. Mm. Eso no es sano. No. Y si llegara tu amigo, tu amiga diciendo lo mismo, oye, mira, estoy viviendo una situación donde estoy bajo constante amenaza de violencia, tú le dirías a la otra persona, oye, Sí. pon un límite. Pero claro, como hay una relación codependiente y me aterra el ser un individuo con mis propias necesidades, con mis propios deseos, con mis propios límites también, entonces no voy a tener la conversación.
Entonces ahí es donde es decir, no. O sea, tú eres una persona creada en la imagen de Dios. Dios te ama, Dios te quiere, tú eres un individuo. No necesitas, en un sentido absoluto, a la otra persona para tú estar bien. Por lo tanto, uno puede poner un límite y decir, esto no Hasta puede aquí. continuar. Entonces, o sea, pararte firme. Sí, pensando en lo que decías de aclarar el problema, ver los efectos, no sé, a ver, lo tiro, pero después me contradigo solo. Creo que cuando uno tiene una conversación difícil, tiene que evitar personalizar el problema, a no ser que la persona sea el problema. En el ejemplo que diste de una persona que abusó a alguien, ahí ya no es un problema. La persona está siendo el problema porque hubo un daño, hubo un dolo, hubo una acción premeditada, deliberada, intencional de lastimar a otra persona. Ahora, cuando es diferencias de opinión, creo que hay que saber separar lo personal del problema. O sea, lo digo porque en un momento dije, ok, la persona nunca es el problema, pero bueno, hay casos en el que sí. O sea, ¿Entiendes? sí, no, yo diría, hay casos donde la persona ha escogido pecado y patrones de pecado y no está en un punto de soltarlo. Por lo tanto, o sea, o sea, para resolver el problema hay que tomar distancia de la persona hasta que esa persona decida soltar su pecado y Ujú. volver a ganar la confianza tuya. En ese sentido también creo que entiendo lo que dices, pero quizás hay que hilar un poco más fino, porque, por Por ejemplo, eso lo tiré así. sí, porque en dinámicas matrimoniales, por ejemplo, muchas veces se liga el problema con la persona y cuando lo haces de manera, o sea, sin distinción, la única solución es el divorcio. Bueno, Punto. O es sea, que- porque es como que, ¿y qué vas a hacer? Si el problema es él, si el bueno, problema es ella. ahí donde quería ir. Hay casos, creo que en la mayoría de los casos, hay una distinción entre problema y persona. Y no hay que personalizarlo. Hay algunos pocos casos como el que dimos. El problema es que nosotros lo hacemos al revés. La mayoría de las veces la persona es el problema. Y la persona no es el problema. Eh, separemos la persona del problema. ¿Entiendes? Creo que hemos invertido en la proporción. No te diría cuál es el porcentaje, pero yo creo que en la mayoría de los casos sí se puede hacer la Ujú, distinción sí. y en algunos casos excepcionales, como el ejemplo que di recién. El problema es lo que tú dices, que nosotros en la mayoría de las veces hacemos de la persona el problema. Claro. Y eso pasa por no aclarar la naturaleza de la situación. Y ahí creo que, bueno, vamos a hablar en unos episodios Ujú. futuros acerca de la diferencia entre perdonar a la persona y confiar en la persona, porque no son iguales. No. Hay veces donde la conversación o la solución a este tema es, tengo que tomar un poco de distancia, te perdono porque no voy a traer en tu contra este asunto porque ya te arrepentiste, pero he visto un patrón de tal forma de que yo no voy a confiar en ti por esto, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, muchas veces se usa las palabras de Jesús en Lucas 17, dice, si una persona viene contigo 7 veces, creo que dice en el mismo día, ¿no? Sí, ¿no? Dice, arrepentido, tú perdónale. Ok, está bien. O sea, yo, vamos a suponer, la persona, te robé, perdón. Ok, después te robé, perdón. Tercera vez, te robé, perdón. Y llega un punto donde vas a decir, te perdono, pero ya no te voy a dar mi billetera, porque me sigues robando. O sea, perdón no va inmediatamente ligado con confianza. La confianza tú lo vas a tener que ganar. Te perdono, no voy a usar tus acciones pasadas como una espada sobre tu cabeza donde constantemente te lo recuerdo, ¿por qué te perdoné? Pero yo también voy a tener que tomar medidas porque definitivamente tú no eres digno de mi confianza Sí. todavía. Te lo vas a tener que ganar. Y está la posibilidad de que lo hagas. Ujú. Pero hoy no. Así que creo que con eso dicho, ya dimos bastante
Creo que sí. Hay Sí, mucho ¿no? más. O sea, porque al final esto se trata de comunicación. Comunicación Mm, efectiva. Y creo que en ese sentido también hay veces donde uno se da cuenta que no está siendo efectivo con sus palabras, que la mm, confrontación, que esa conversación difícil quizás no está yendo en la dirección que uno quisiera. O sea, por ejemplo, hay muchas veces lo que sucede cuando uno está siendo confrontado es que elimina a la otra persona. ¿No? O mm. sea, dice, Sí, ay, ¿tú chao. quién eres para decirme esto? Entonces, cualquier cosa que tú me digas, pues no tiene validez porque tú eres un tal por cual. Mm, Y no hay efectividad. Creo que ahí es donde hay una buena oportunidad para introducir a otra persona. Y es interesante, ¿no? O sea, porque, no me acuerdo si lo mencionamos en el episodio pasado, Mateo 18, eh, yo creo que es un buen modelo para poder ganar un hermano. O sea, lo usan Lo, como el modelo de disciplina de la iglesia, no, no no es el está hablando enfoque, de eso. para nada. O sea, el enfoque tiene que ver con querer ganar tu hermano. Mm, Y creo que en estas conversaciones difíciles muchas veces hay una relación que se rompió y hay un deseo de poder ganar una vez más a mi hermano. Oye, yo deseo esta relación. Yo realmente quiero que estemos bien. Pero yo no, o sea, si continuamos así con esto pendiente, no vamos a poder estar bien. Quizás diste en algo clave. La motivación de tener una conversación difícil tiene que ver con quiero recuperar la relación que tenía con la persona en la mayoría de los casos. Por eso no podemos hacer sentencias tan absolutas, ¿no? Otro tema es cuando hay una situación como la que tú dijiste, tengo que confrontar a la persona que me dañó, me lastimó. Pero cuando se trata de amistades, de personas que han tenido una relación y que por X o Y un problema no resuelto en tiempo y forma ha llevado a cierta distancia y está la conversación pendiente, eh, el propósito tiene que ser ese. A Mm. veces la conversación difícil, y por eso aclaré al inicio el uso de la palabra confrontar, es como le di durísimo, le di con un palo, le di con un caño, eso fue, Frases que desafortunadamente hemos escuchado y hemos como una usado, yo celebración. he usado, lamentablemente, claro, como le di y como que lo celebro, Sí, ¿viste? ¿Y qué ganaste? ajá, No, me saqué las ganas. Eso no es una conversación sí, difícil, claro. bien llevada a la luz de los principios bíblicos, porque no estás buscando la armonía del cuerpo y la restauración. Eh, y aún, si supongamos que la conversación difícil tiene que ver con confrontar a alguien, mencionaste un caso de abuso, por ejemplo, Mm, la voy a tener por el bien también de la comunidad. claro, No puedo devolver el pasado, pero voy a tener esa conversación para que esa persona deje de hacer sí, y no haga nunca más lo que hizo conmigo. sí, Entonces, siempre va a haber un beneficio, pero si es simplemente sacarte las ganas, ajá. eso no Sí, va. Es más común de lo que nos gustaría reconocer. y creo que por eso también hay que ser claro con los efectos del problema. O sea, el decir, Mm, mira, cuando tú actúas de esta manera, no es que solamente tú estás siendo afectado. Porque creo que, o sea, pensando quizás de manera más general en cuanto a pecado, muchas veces una persona cae en un patrón de pecado porque cree que no afecta a nadie. Es como, mira, esto es un crimen sin víctimas. O sea, ah, no pasa nada. Y es como que no. O sea, tú estás siendo afectado, yo estoy siendo afectado, mm, los a nuestro alrededor también están siendo afectados. Entonces, o sea, ¿tú crees que esto va a salir gratis? O sea, mm, mantener esto sin resolver o sin tocar, pues no va a tener un efecto. O sea, a veces yo me sorprendo, o sea, pensando una vez más en el ámbito matrimonial, cuántas mentiras podemos llegar a creer en cuanto a una relación tensa y difícil entre parejas, mm. pues simplemente eres tú y yo afectado, porque quizás los dos se han vuelto muy buenos pretendiendo, ¿no? Y cuando salen a eventos sociales como que se ponen la sonrisa, ja, 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 pero después en la casa hay un hielo Sí. relacional. Pero si hay hijos en esa relación, Mm, o sea, que tú crees que no se dan cuenta, tú crees que no, esto pasa por alto. O sea, no, es que nosotros solamente peleamos en el cuarto, porque fuimos a un evento matrimonial y nos dijeron que debemos de pelear en el cuarto. Ok, pero también, o sea, no hay afecto, mm, no hay calidez. Y acuérdate que tus hijos están aprendiendo cómo ser sí. esposos al verte a ti, papá.
Los hijos están aprendiendo cómo ser esposas al verte a ti, mamá. Entonces, esto no te va a salir gratis. El no tener esta conversación no es que simplemente, pues me evito la pena, me evito la incomodidad y no voy a tener esta conversación porque total aguantamos y nadie se da cuenta. No es así. Hay efectos colaterales que van mucho más de lo que tú piensas. Sí. Entonces, ten la conversación. Hazlo antes que después. Así que bueno, creo que dicho eso, no sé si quedó algo más pendiente. Creo que no, y otra vez, estamos esperando tu audio con cómo te fue en esa conversación difícil. Vamos a meternos en temas, bueno, cómo se camina un poquito con aspectos de carácter, ¿no? Hasta ahora hemos visto, fue muy práctico, pero ¿y qué pasa con uno en cuanto al carácter? Vamos a meternos ahí y vamos a ver después cómo se ve cuando la situación se vuelve complicado, lo que tú decías, ¿no? De perdón, de confianza. Así que bueno, esperamos sus preguntas, comentarios, siempre nos van a venir bien y agradecemos su apoyo constante. Muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.